Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema. Bueno, un tema bastante persistente en la sanidad colombiana, la saturación crónica casi permanente de las urgencias hospitalarias. Tenemos aquí un análisis que, la verdad, pone el dedo en la llaga sobre algo curioso. Hay una norma, ¿sabes?, que dice cuánto tiempo máximo deberías esperar en urgencias. Y muchos hospitales dicen que la cumplen, al menos en papel. Pero vas allí y las salas siguen a reventar. ¿Cómo puede ser? Pues eso, hoy queremos entender un poco las causas de fondo, las estructurales que hacen que esto pase, y por qué cumplir esos tiempos, pues no parece que arregle el problema real. Efectivamente, vamos a ver cómo, según este análisis, hay como dos grandes fallos en el sistema, ¿no?, que crean este atasco continuo. Por un lado, que no hay criterios clínicos, digamos, iguales para todos, estandarizados, para decidir quién es más grave y quién menos en el triaje. Y por otro, que una vez dentro, pues falta una gestión que funcione para que los pacientes fluyan, para que no se queden atascados. Y ojo, vamos a poner el foco en una expresión que se usa muchísimo, pero que este análisis dice que es un error y que lía mucho. Eso de las urgencias vitales. Pues sí que tenemos tela que cortar. Venga, empezamos por el principio. El problema en sí. A ver, el punto de partida está claro, ¿no? Las urgencias en Colombia están siempre hasta arriba. Esto no es nuevo, pero que siga así año tras año, pues preocupa. Es como si nos hubiéramos acostumbrado. Y es que no es una tontería, ¿eh? El análisis lo deja claro. Afecta a la calidad, a la seguridad del paciente, porque con ese caos es más fácil cometer errores. Y también, pues, a la dignidad de la gente. Ir a urgencias es un momento vulnerable y encontrarte eso, pues no ayuda. Es un sistema trabajando al límite y eso tiene consecuencias. Y frente a esto, decías, está la norma, la resolución 5596 de 2015. Pone tiempos. Si es rojo, ya. Naranja, media hora. Bueno, así. Y muchos sitios dicen, sí, cumplimos. Pero el análisis dice que esto es un poco un espejismo. Exacto. Y aquí está el primer gran problema que señala el análisis. La norma te dice cuánto esperar para que te vean la primera vez. Pero, y esto es lo crucial, no dice cómo. No hay un método único, basado en pruebas, para decidir quién va primero según su gravedad real y lo que va a necesitar del hospital. Falta ese criterio clínico unificado para todo el país. Así que, vale, cumples el tiempo de espera para el triaje, bien, pero si luego la clasificación que haces ahí no es buena, no es fiable, pues no sirve de mucho. Es como ser muy puntual dando citas, pero dárselas a quien no toca. Vale, entonces si la norma no dice cómo clasificar, ¿qué propone el análisis? ¿Habla de guías de práctica clínica? Correcto. El análisis insiste mucho en que hay que usar guías de práctica clínica, las GPC, que estén validadas, que son básicamente protocolos claros basados en ciencia para manejar las cosas. Y para el triaje menciona herramientas como el ESI, el Emergency Severity Index, que se usa mucho fuera, o sistemas parecidos como el canadiense o el australiano. Parece que en Colombia pues no se ha implantado uno de estos de forma seria y en todas partes. ¿Y qué tienen de especial estos sistemas como el ESI? ¿Qué hacen diferente a lo que se hace normalmente sin ellos? Pues la diferencia es fundamental. Estos sistemas, el ESI por ejemplo, no solo miran si te estás muriendo ahora mismo, ¿sabes? Van más allá. Evalúan también cuántos recursos del hospital, pruebas, especialistas, tratamientos vas a necesitar probablemente para solucionar tu problema. Ah, vale. O sea, no solo la urgencia inmediata, sino todo lo que vas a mover dentro del hospital. Eso es. Y eso permite diferenciar mucho mejor. Por ejemplo, distinguir bien entre una urgencia de verdad, que va a necesitar varias cosas y seguramente quedarse ingresado, un ESI 3, que sería el amarillo aquí en colombiano, con los 5 niveles, rojo 1, naranja 2, amarillo 3, verde 4, azul 5, y distinguirlo de una urgencia menor, que se arregla con poco o nada y te vas a casa, un ESI 4 o 5, que serían el verde o azul. Entiendo la lógica. Suena sensato. Pero si no se usa algo así, ¿qué pasa en el día a día? ¿Cómo afecta esa falta de un método estándar al triaje? ¿Se cometen errores? El análisis es bastante directo en esto. Sin un sistema claro, el triaje se vuelve, pues, muy subjetivo. Depende mucho de la impresión del momento, de si el paciente insiste más o menos, de lo que cuenta que le pasa, en lugar de seguir unos pasos fijos para ver el riesgo real y cuántos recursos va a consumir esa persona.
Y claro, esta subjetividad lleva a clasificar mal. Un error muy común que se señala es el sobretriaje. O sea, gente que por su problema real debería ser un nivel menos urgente, verde-azul, ESI 4-5, acaba clasificada como más grave, amarillo, ESI 3. Y esto pasa, a veces por precaución, que es normal, otras por la presión de ver la sala llena o por la propia ansiedad del paciente. ¿Y la consecuencia de meter a gente como más grave de lo que es? Pues es un efecto dominó negativo para todo el sistema. Esa gente entra antes de lo necesario a la zona de tratamiento. Ocupan un box, quitan tiempo al personal, usan pruebas y lo peor es que hacen esperar a los que sí son emergencias de verdad, rojo-naranja, ESI 2 o urgencias que sí necesitan más lío, amarillo, ESI 3. O sea que por querer cumplir el tiempo inicial sin un buen criterio, acabas generando más atasco y más riesgo dentro. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y justo relacionado con esto de la falta de criterios y la subjetividad, el análisis se para mucho en desmontar un término que oímos constantemente, casi como una muletilla, lo de urgencias vitales. ¿Por qué dice que es tan problemático? Mira, este punto es clave y el análisis insiste porque cree que esta forma de hablar lía muchísimo las cosas sobre qué es grave y qué no. Según lo que hemos leído, decir urgencia vital es redundante, no aporta nada y confunde, y es importante decirlo. Esa expresión no está ni en la resolución 5596, la que define los niveles, ni en las guías clínicas serias como el ESI. No es un término técnico, digamos, formal. Piénsalo con la lógica de los 5 niveles: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, o ESI 1-5. El sistema ya dice que es cada cosa. Los niveles I, rojo y 2, naranja, son lo que técnicamente se llama emergencias. Ahí sí, en las emergencias, hay un riesgo para la vida o para un órgano importante, ya sea inmediato o en muy poco tiempo. En cambio, los niveles 3, amarillo, 4, verde y 5, azul, son urgencias. Necesitan atención médica, sí, pero por definición, la vida no corre peligro inmediato. Puede doler, preocupar, pero no te mueres ya. Entonces, a ver, si ya tenemos la palabra emergencia para cuando la vida peligra, niveles I e I, y la palabra urgencia para cuando no, niveles 3, 4 y 5, ¿qué pinta ahí lo de urgencia vital? Si es urgencia, no es vital en el sentido de peligro inmediato, y si es vital, entonces ya es una emergencia. Usar urgencia vital es un lío conceptual. Lo que la gente quiere decir con urgencia vital ya tiene nombre, se llama emergencia. Visto así, la verdad es que parece lógico. Pero entonces, usar urgencia vital todo el rato, aunque sea sin querer, lo que hace es que no se vea clara la diferencia entre lo que es una emergencia de verdad que necesita correr y una urgencia que necesita atención pero no es para ya mismo. Precisamente, el análisis apunta a que usar ese término confuso hace que todo parezca más grave de lo que es, a veces para los pacientes y a veces incluso para el personal. Complica que nos entendamos sobre el riesgo real y hace más difícil todavía clasificar bien, sobre todo si no tienes una herramienta estándar como el ESI, con criterios claros. La conclusión del análisis aquí es rotunda. Hay que dejar de usar urgencia vital. Hay que hablar con propiedad. Emergencia, niveles 1 y 2, y urgencia, niveles 3, 4 y 5. Es un paso básico para que haya claridad, para que nos comuniquemos bien y, al final, para gestionar mejor el riesgo en urgencias. Si usamos mal las palabras, gestionamos mal la realidad. La confusión en el lenguaje lleva a confusión en la práctica. Vale. Está claro el problema en la puerta de entrada, en cómo se clasifica la gente. Pero el análisis dice que hay otro atasco igual de gordo después. Que no vale solo con clasificar bien si luego el sistema no mueve a los pacientes. Falta lo que llama gestión del flujo o throughput management. ¿Puedes explicar un poco qué es eso? Claro. El throughput management es básicamente cómo de bien se mueven los pacientes por dentro de urgencias. Desde que entran y los clasifican hasta que salen, sea a casa o a una cama del hospital. Y el análisis dice que ahí se forma un tapón enorme. La cola no es solo la de fuera, en la sala de espera. La cola gorda está dentro, en los boxes, en observación. Urgencias funciona como un embudo. Entra gente, pero le cuesta mucho sacarla. ¿Y qué cosas concretas hacen que se forme ese embudo dentro? ¿Qué falla? Pues es una mezcla de cosas, según el análisis. Una de las más gordas, que no hay camas libres en las plantas del hospital. Los pacientes que tienen que ingresar se quedan secuestrados en urgencias, horas o días, ocupando un sitio que hace falta para otro.
solo porque no hay hueco arriba. Otro factor, la lentitud para hacer las pruebas, análisis, rayos, ecos, tags y sobre todo para tener los resultados. Esperar por un resultado paraliza todo. Y tercero, que no se decide pronto qué hacer con el paciente ni hay caminos claros. Por ejemplo, no se usan bien o no existen vías rápidas, los fast track, para los casos leves, ESI 4 o 5, que se podrían resolver rápido y liberar el box. Y a la vez, a lo mejor se tarda en mover a los muy graves, ESI 1 o 2, a la UCI o a quirófano, que es donde tienen que estar. Toda esta, digamos, falta de agilidad, de coordinación interna, crea como una parálisis. Los pacientes se quedan retenidos no porque médicamente necesiten estar tanto tiempo en urgencias, sino por problemas de organización y de falta de recursos en otros sitios. Y claro, este bloqueo de los boxes y del personal dentro es lo que impide atender a los nuevos que llegan, aunque a esos nuevos les hayan visto en el tiempo que dice la norma. El verdadero atasco está dentro. Entonces, si juntamos las dos cosas, un triaje que a menudo no es preciso por faltar guías como el ESI, y encima liado con términos como urgencia vital, más una mala gestión del flujo interno que retiene a los pacientes. La foto final es la que decíamos, urgencias siempre llenas. Un caos. Exactamente. Esa es la conclusión principal del análisis. La mezcla de mala clasificación al entrar y mal flujo dentro lleva, sí o sí, a la sobreocupación continua. Y las consecuencias son muy serias. No es solo estar incómodo. Primero, se normaliza lo que no debería ser normal. Atender a gente en pasillos, sin intimidad, sin poder vigilarlos bien. Eso no es seguro. Segundo, el personal, médicos, enfermeras, auxiliares, acaba quemado. Sobrecarga, estrés. Eso aumenta el riesgo de errores, y los errores pueden ser graves. Tercero, con tanto lío, es muy difícil vigilar bien a los pacientes que sí tienen riesgo, como los naranja, ésidos. Se te pueden poner malos delante de las narices y no darte cuenta. El ruido y el caos tapan las señales de alarma. Y por último, todo esto va contra los derechos del paciente, a que le atiendan bien, a tiempo y con dignidad. La sobreocupación no es solo un problema de números, es un problema ético y de seguridad. Después de todo esto, parece claro que la solución no es solo apretar para que se cumplan los tiempos de la resolución 5596. Es una parte, sí, pero se queda muy corta para el tamaño del problema. Así es. La solución de verdad, según se ve en el análisis, tiene que ser mucho más completa. Por un lado, sí o sí, implementar en serio en todos los hospitales guías de triaje validadas como el ESI, para que la clasificación sea objetiva, basada en criterios claros, en la necesidad de recursos, no en impresiones. Y como hemos dicho, quitar de en medio palabras confusas como urgencia vital, para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Pero a la vez, y es igual de importante, hay que invertir dinero, formación y ganas de cambiar las cosas en mejorar muchísimo cómo se mueven los pacientes por dentro, el throughput management. O sea, crear sistemas para que las pruebas vayan rápido, decidir pronto si el paciente se va a casa o se queda, hablar bien con las plantas para que haya camas, dar altas seguras cuando tocan, mover a la gente. Solo si arreglamos las dos cosas a la vez, la entrada, el triaje, y los procesos de dentro, el flujo, se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara, entonces, de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente. Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? ¿Qué es tan problemático? Mira, este punto es clave y el análisis insiste porque cree que esta forma de hablar lía muchísimo las cosas sobre qué es grave y qué no. Según lo que hemos leído, decir urgencia vital es redundante, no aporta nada y confunde, y es importante decirlo. Esa expresión no está ni en la resolución 5596, la que define los niveles, ni en las guías clínicas serias como el ESI.
no es un término técnico, digamos, formal. Piénsalo con la lógica de los 5 niveles: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, o ESI 1 a 5. El sistema ya dice qué es cada cosa. Los niveles I, rojo, y 2, naranja, son lo que técnicamente se llama emergencias. Ahí sí, en las emergencias, hay un riesgo para la vida o para un órgano importante, ya sea inmediato o en muy poco tiempo. En cambio, los niveles 3, amarillo, 4, verde y 5, azul, son urgencias. Necesitan atención médica, sí, pero por definición, la vida no corre peligro inmediato. Puede doler, preocupar, pero no te mueres ya. Entonces, a ver, si ya tenemos la palabra emergencia para cuando la vida peligra, niveles I e I, y la palabra urgencia para cuando no, niveles 3, 4 y 5, ¿qué pinta ahí lo de urgencia vital? Si es urgencia, no es vital en el sentido de peligro inmediato, y si es vital, entonces ya es una emergencia. Usar urgencia vital es un lío conceptual. Lo que la gente quiere decir con urgencia vital ya tiene nombre, se llama emergencia. Visto así, la verdad es que parece lógico. Pero entonces, usar urgencia vital todo el rato, aunque sea sin querer, lo que hace es que no se vea clara la diferencia entre lo que es una emergencia de verdad que necesita correr y una urgencia que necesita atención pero no es para ya mismo. Precisamente, el análisis apunta a que usar ese término confuso hace que todo parezca más grave de lo que es, a veces para los pacientes y a veces incluso para el personal. Complica que nos entendamos sobre el riesgo real y hace más difícil todavía clasificar bien, sobre todo si no tienes una herramienta estándar como el ESI, con criterios claros. La conclusión del análisis aquí es rotunda. Hay que dejar de usar urgencia vital. Hay que hablar con propiedad. Emergencia, niveles 1 y 2, y urgencia, niveles 3, 4 y 5. Es un paso básico para que haya claridad, para que nos comuniquemos bien y, al final, para gestionar mejor el riesgo en urgencias. Si usamos mal las palabras, gestionamos mal la realidad. La confusión en el lenguaje lleva a confusión en la práctica. Vale. Está claro el problema en la puerta de entrada, en cómo se clasifica la gente. Pero el análisis dice que hay otro atasco igual de gordo después. Que no vale solo con clasificar bien si luego el sistema no mueve a los pacientes. Falta lo que llama gestión del flujo o throughput management. ¿Puedes explicar un poco qué es eso? Claro, el throughput management es básicamente cómo de bien se mueven los pacientes por dentro de urgencias, desde que entran y los clasifican hasta que salen, sea a casa o a una cama del hospital. Y el análisis dice que ahí se forma un tapón enorme. La cola no es solo la de fuera, en la sala de espera. La cola gorda está dentro, en los boxes, en observación. Urgencias funciona como un embudo. Entra gente, pero le cuesta mucho sacarla. ¿Y qué cosas concretas hacen que se forme ese embudo dentro? ¿Qué falla? Pues es una mezcla de cosas, según el análisis. Una de las más gordas, que no hay camas libres en las plantas del hospital. Los pacientes que tienen que ingresar se quedan secuestrados en urgencias, horas o días, ocupando un sitio que hace falta para otro, solo porque no hay hueco arriba. Otro factor, la lentitud para hacer las pruebas, análisis, rayos, ecos, TACs y sobre todo para tener los resultados. Esperar por un resultado paraliza todo. Y tercero, que no se decide pronto qué hacer con el paciente ni hay caminos claros. Por ejemplo, no se usan bien o no existen vías rápidas, los fast track, para los casos leves, ESI 4 o 5, que se podrían resolver rápido y liberar el box. Y a la vez, a lo mejor se tarda en mover a los muy graves, ESI 1 o 2, a la UCI o a quirófano, que es donde tienen que estar. Toda esta, digamos, falta de agilidad, de coordinación interna, crea como una parálisis. Los pacientes se quedan retenidos, no porque médicamente necesiten estar tanto tiempo en urgencias, sino por problemas de organización y de falta de recursos en otros sitios. Y claro, este bloqueo de los boxes y del personal dentro es lo que impide atender a los nuevos que llegan, aunque a esos nuevos les hayan visto en el tiempo que dice la norma. El verdadero atasco está dentro. Entonces, si juntamos las dos cosas, un triaje que a menudo no es preciso por faltar guías como el ESI, y encima liado con términos como urgencia vital, más una mala gestión del flujo interno que retiene a los pacientes. La foto final es la que decíamos, urgencias siempre llenas. Un caos. Exactamente. Esa es la conclusión principal del análisis. La mezcla de mala clasificación al entrar y mal flujo dentro lleva, sí o sí, a la sobreocupación continua.
Y las consecuencias son muy serias. No es solo estar incómodo. Primero, se normaliza lo que no debería ser normal. Atender a gente en pasillos, sin intimidad, sin poder vigilarlos bien. Eso no es seguro. Segundo, el personal, médicos, enfermeras, auxiliares, acaba quemado. Sobrecarga, estrés. Eso aumenta el riesgo de errores, y los errores pueden ser graves. Tercero, con tanto lío, es muy difícil vigilar bien a los pacientes que sí tienen riesgo, como los naranja ésidos. Se te pueden poner malos delante de las narices y no darte cuenta. El ruido y el caos tapan las señales de alarma. Y por último, todo esto va contra los derechos del paciente, a que le atiendan bien, a tiempo y con dignidad. La sobreocupación no es solo un problema de números, es un problema ético y de seguridad. Después de todo esto, parece claro que la solución no es solo apretar para que se cumplan los tiempos de la resolución 5596. Es una parte, sí, pero se queda muy corta para el tamaño del problema. Así es. La solución de verdad, según se ve en el análisis, tiene que ser mucho más completa. Por un lado, sí o sí, implementar en serio en todos los hospitales guías de triaje validadas como el ESI, para que la clasificación sea objetiva, basada en criterios claros, en la necesidad de recursos, no en impresiones. Y como hemos dicho, quitar de en medio palabras confusas como urgencia vital, para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Pero a la vez, y es igual de importante, hay que invertir dinero, formación y ganas de cambiar las cosas en mejorar muchísimo cómo se mueven los pacientes por dentro, el throughput management. O sea, crear sistemas para que las pruebas vayan rápido, decidir pronto si el paciente se va a casa o se queda, hablar bien con las plantas para que haya camas, dar altas seguras cuando tocan, mover a la gente. Solo si arreglamos las dos cosas a la vez, la entrada, el triaje, y los procesos de dentro, el flujo, se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara, entonces, de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente. Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Sí. Una de las más gordas, que no hay camas libres en las plantas del hospital. Los pacientes que tienen que ingresar se quedan secuestrados en urgencias, horas o días, ocupando un sitio que hace falta para otro, solo porque no hay hueco arriba. Otro factor, la lentitud para hacer las pruebas, análisis, rayos, ecos, TACs y sobre todo, para tener los resultados. Esperar por un resultado paraliza todo. Y tercero, que no se decide pronto qué hacer con el paciente ni hay caminos claros. Por ejemplo, no se usan bien o no existen vías rápidas, los fast track, para los casos leves, ESI 4 o 5, que se podrían resolver rápido y liberar el box. Y a la vez, a lo mejor se tarda en mover a los muy graves, ESI 1 o 2, a la UCI o a quirófano, que es donde tienen que estar. Toda esta, falta de agilidad, de coordinación interna, crea como una parálisis. Los pacientes se quedan retenidos, no porque médicamente necesiten estar tanto tiempo en urgencias, sino por problemas de organización y de falta de recursos en otros sitios. Y claro, este bloqueo de los boxes y del personal dentro es lo que impide atender a los nuevos que llegan, aunque a esos nuevos les hayan visto en el tiempo que dice la norma. El verdadero atasco está dentro. Entonces, si juntamos las dos cosas, un triaje que a menudo no es preciso por faltar guías como el ESI y encima liado con términos como urgencia vital, más una mala gestión del flujo interno que retiene a los pacientes. La foto final es la que decíamos, urgencias siempre llenas, un caos. Exactamente, esa es la conclusión principal del análisis. La mezcla de mala clasificación al entrar y mal flujo dentro lleva, sí o sí, a la sobreocupación continua. Y las consecuencias son muy serias. No es solo estar incómodo. Primero, se normaliza lo que no debería ser normal. Atender a gente en pasillos, sin intimidad, sin poder vigilarlos bien. Eso no es seguro. Segundo,
El personal, médicos, enfermeras, auxiliares, acaba quemado. Sobrecarga, estrés, eso aumenta el riesgo de errores y los errores pueden ser graves. Tercero, con tanto lío es muy difícil vigilar bien a los pacientes que sí tienen riesgo, como los naranja ésidos. Se te pueden poner malos delante de las narices y no darte cuenta. El ruido y el caos tapan las señales de alarma. Y por último, todo esto va contra los derechos del paciente, a que le atiendan bien, a tiempo y con dignidad. La sobreocupación no es solo un problema de números, es un problema ético y de seguridad. Después de todo esto, parece claro que la solución no es solo apretar para que se cumplan los tiempos de la resolución 5596. Es una parte, sí, pero se queda muy corta para el tamaño del problema. Así es. La solución de verdad, según se ve en el análisis, tiene que ser mucho más completa. Por un lado, sí o sí, implementar en serio en todos los hospitales guías de triaje validadas como el ESI, para que la clasificación sea objetiva, basada en criterios claros, en la necesidad de recursos, no en impresiones. Y como hemos dicho, quitar de en medio palabras confusas como urgencia vital, para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Pero a la vez, y es igual de importante, hay que invertir dinero, formación y ganas de cambiar las cosas en mejorar muchísimo cómo se mueven los pacientes por dentro, el throughput management. O sea, crear sistemas para que las pruebas vayan rápido, decidir pronto si el paciente se va a casa o se queda, hablar bien con las plantas para que haya camas, dar altas seguras cuando tocan, mover a la gente. Solo si arreglamos las dos cosas a la vez, la entrada, el triaje, y los procesos de dentro, el flujo, se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara, entonces, de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente. Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Darlos bien, eso no es seguro. Segundo, el personal, médicos, enfermeras, auxiliares, acaba quemado. Sobrecarga, estrés, eso aumenta el riesgo de errores y los errores pueden ser graves. Tercero, con tanto lío es muy difícil vigilar bien a los pacientes que sí tienen riesgo, como los naranja ésidos. Se te pueden poner malos delante de las narices y no darte cuenta. El ruido y el caos tapan las señales de alarma. Y por último, todo esto va contra los derechos del paciente, a que le atiendan bien, a tiempo y con dignidad. La sobreocupación no es solo un problema de números, es un problema ético y de seguridad. Después de todo esto, parece claro que la solución no es solo apretar para que se cumplan los tiempos de la resolución 5596. Es una parte, sí, pero se queda muy corta para el tamaño del problema. Así es. La solución de verdad, según se ve en el análisis, tiene que ser mucho más completa. Por un lado, sí o sí, implementar en serio en todos los hospitales guías de triaje validadas como el ESI, para que la clasificación sea objetiva, basada en criterios claros, en la necesidad de recursos, no en impresiones. Y como hemos dicho, quitar de en medio palabras confusas como urgencia vital, para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Pero a la vez, y es igual de importante, hay que invertir dinero, formación y ganas de cambiar las cosas en mejorar muchísimo cómo se mueven los pacientes por dentro, el throughput management. O sea, crear sistemas para que las pruebas vayan rápido, decidir pronto si el paciente se va a casa o se queda, hablar bien con las plantas para que haya camas, dar altas seguras cuando tocan, mover a la gente. Solo si arreglamos las dos cosas a la vez, la entrada, el triaje, y los procesos de dentro, el flujo, se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara, entonces, de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente.
Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Y como hemos dicho, quitar de en medio palabras confusas como urgencia vital, para que todos hablemos el mismo idioma técnico. Pero a la vez, y es igual de importante, hay que invertir dinero, formación y ganas de cambiar las cosas en mejorar muchísimo cómo se mueven los pacientes por dentro, el throughput management. O sea, crear sistemas para que las pruebas vayan rápido, decidir pronto si el paciente se va a casa o se queda, hablar bien con las plantas para que haya camas, dar altas seguras cuando tocan, mover a la gente. Solo si arreglamos las dos cosas a la vez, la entrada, el triaje, y los procesos de dentro, el flujo, se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara entonces de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente. Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Se podrá romper este círculo vicioso de la sobreocupación que ahoga a las urgencias. El análisis nos deja una foto bastante clara entonces de lo que falla por dentro, de los mecanismos que hay detrás de esa imagen de urgencias a tope. No es solo que va mucha gente, es cómo el sistema gestiona o no gestiona a esa gente. Y quizá como idea final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Final para darle una vuelta, más allá de los números, de los tiempos, de la seguridad clínica, podríamos pensar en el impacto que no se ve tanto pero que cala hondo. ¿Qué coste tiene esta sobreocupación y este estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir? Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Estrés constante para la gente que trabaja ahí, para su salud mental, para sus ganas de seguir. Y por otro lado, ¿cómo afecta esta experiencia, que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo? Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Experiencia que a menudo se siente caótica e indigna, a la confianza de la gente en sus urgencias a largo plazo. Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? A largo plazo. Son preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Preguntas, que dan para seguir pensando, ¿no? Que dan para seguir pensando, ¿no? Pensando, ¿no? ¿No?